a todos, mi nombre es Luis Nieto Roca, soy residente de cuarto año de cardiología en la Fundación Jiménez Díaz, aquí en Madrid, en España. Y bueno, en esta charla yo voy a hablaros brevemente del MINOCA, descifrando el enigma que supone. Y es que, aquí, este es mi conflicto de intereses. Y bueno, todos tenemos muy claro qué hay que hacer con un paciente que viene con este electrocardiograma, con elevación del ST, dolor torácico, signos de isquemia realmente, pues hay que meterle al cateterismo. Y podemos tener dos tipos de resultado. Podemos tener una estenosis significativa en alguna de las arterias coronarias que requiera revascularización, o bien que esas coronarias no sean subsidiarias de ser tratadas, porque o bien no haya lesiones o las lesiones no sean significativas. Y es aquí de donde aquí donde nos vamos a centrar en estos minutos. Entonces, vamos a hablar del MINOCA, del Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries, o lo que es lo mismo, el infarto de miocardio sin obstrucción coronaria. Y aquí os pongo una imagen del Minotauro, porque realmente es parecido, ¿no? Es como una figura legendaria que todos tenemos en la cabeza, pero que realmente no sabemos qué hacer con él muchas veces. ¿Y está justificado que yo os esté dando esta charla? Bueno, realmente en uno de los mayores registros que hay de infarto agudo de miocardio, que se publicó los resultados en 2017, en torno a 180.000 pacientes con infarto agudo de miocardio, en torno a un 5 o 7% presentaban una coronariografía sin lesiones obstructivas significativas. En torno a un 6% eran lo que se denominaba en ese momento MINOCA. Y estos pacientes realmente tenían diferente pronóstico al infarto de miocardio al uso con obstrucción coronaria, porque a los 12 meses el infarto de miocardio al uso tiene en torno a un 7% de mortalidad frente al 3,5% que tienen estos pacientes. Y es que además estos pacientes tienen un pronóstico, tienen unas características fenotípicas diferentes. Son algo más jóvenes, 55, 56 años, con predominio de mujeres, con mayor predominio de mujeres y con una menor prevalencia de dislipemia. Además, cuando se analizaron las causas de esos infartos, lo que se vio es que un 25 o 27% tenían un test de vasoreactividad positivo, un 24% eran realmente infartos agudos de miocardio, un 33% eran miocarditis, un 18% se achacó a miocardiopatía de estrés y en torno a un 10% a otras cardiomiopatías. En torno a un 26% se quedaron sin diagnóstico claro. Y es que realmente esta entidad, el concepto de MINOCA, surge para no hablar de más falsos positivos para un infarto agudo de miocardio. Es decir, está feo hablar de un falso positivo para un infarto agudo de miocardio cuando tenemos una entidad que lo engloba. Nos obliga a buscar una causa, una etiología, a resolver el misterio. Y es que, como he dicho, es una entidad. Tiene una prevalencia propia, 6% de prevalencia, unos fenotipos propios, más mujeres, más jóvenes y con un mejor pronóstico, 3,5 frente al 6,7% del infarto al uso, con distintos mecanismos, espasmo, disfunción microvascular y con terapias potencialmente dirigidas potencialmente hacia esa etiología fisiopatológica. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, el primer concepto de MINOCA surgió me parece que en 2012, un grupo sueco, en una editorial, y realmente a partir de ahí fue creciendo el interés hasta que en 2017 se publica el primer position paper de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero nosotros vamos a centrarnos en el último, en el de 2019, publicado por la American Heart Association, porque en este se incorpora ya la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio. Y es que el MINOCA es un infarto agudo de miocardio, en el que tenemos elevación de marcadores y requerimos para diagnosticar una elevación de biomarcadores de la troponina cardíaca por encima del percentil 99 con una curva, ya sea ascendente o descendente y con evidencia clínica de isquemia, al menos una, síntomas, electro, imagen o presencia de trombosis coronaria en angiografía o en la autopsia. Luego, también nos exigen que las coronarias no tengan lesiones obstructivas, ¿de acuerdo? Es decir, que sean coronarias sin lesiones o con estenosis ligeras de menos del 30% o moderadas, entre el 30 y el 50%. Y que no haya otra causa que justifique el síndrome coronario agudo, que no tenga un tromboembolismo pulmonar, que no tenga una miocarditis o que no tenga una sepsis, por ejemplo. Y es que, claro, en la cuarta definición de infarto agudo de miocardio tenemos que tener en cuenta que hay dos conceptos diferentes, el infarto agudo de miocardio como tal y la injuria miocárdica. La injuria miocárdica no implica isquemia,
el infarto agudo de miocardio tiene que tener signos o síntomas de isquemia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, al hablar de MINOCA, de myocardial infarction, de infarto de miocardio, tenemos que tener isquemia. Por tanto, sin isquemia no hay MINOCA. Y para ello tenemos herramientas, como por ejemplo la resonancia magnética cardíaca, que realmente nos va a ayudar a determinar patrones compatibles con isquemia o que van en contra de la isquemia, ¿de acuerdo? Y es que en este position paper nos hablan del semáforo diagnóstico, nos dan unas pautas que seguir para manejar este tipo de pacientes. Entonces, cuando tenemos un paciente con troponina cardíaca elevada por encima del percentil 99, con una curva ascendente o descendente y con signos de isquemia, le hacemos una coronariografía y que no tenemos lesiones obstructivas, ¿vale? Por debajo del 50%, tenemos que valorar primero el contexto clínico del paciente. No vaya a ser que tenga una sepsis o una embolia pulmonar o una miocarditis u otra patología que nos lo esté justificando. Una vez hecho esto, la pasamos de la zona roja a la zona amarilla. Y es que en la zona amarilla nos obligan a excluir de nuevo la obstrucción coronaria. A ver si nos le hemos saltado algún vaso que no hayamos visto. Tenemos que revisar la película de la coronariografía para descartar la obstrucción coronaria o a ver si no va a tener una disección coronaria. Después también nos indican que tenemos que descartar mecanismos no isquémicos mediante técnicas de imagen principalmente, imagen funcional cardíaca o resonancia magnética cardíaca con contraste para descartar miocardiopatía de estrés, miocardiopatía hipertrófica, miocarditis o miocardiopatías infiltrativas. Y luego ya pasaríamos a la zona verde, a la zona de alta probabilidad de MINOCA. Y es que ahí también adquiere un papel muy importante la resonancia magnética cardíaca con contraste, porque nos puede confirmar, como hemos dicho antes, los patrones isquémicos o no isquémicos, y si tenemos un patrón isquémico, probablemente el paciente se beneficie, si además tiene ateromatosis, del estudio con imagen intracoronaria, con IBUS o CT, para ver si tenemos disrupción o embolia cardíaca coronaria. También las pruebas funcionales coronarias para descartar espasmo o daño microvascular. Y es que las causas del MINOCA, como hemos dicho, son muy variadas, pero realmente las podemos distinguir en dos grupos, las arterioscleróticas y las no arterioscleróticas. Y dentro de las no arterioscleróticas ya hemos ido mencionando la disección coronaria, el mismatch oferta-demanda y también el vasoespasmo coronario y la disfunción microvascular. Pero dentro de las arterioscleróticas es importante hablar de ellas, porque las arterioscleróticas son más prevalentes de lo que pensamos y que el hecho de que no haya obstrucción ahora no significa que no la haya habido, ¿vale? También es importante tener en cuenta que, claro, sin isquemia no hay MINOCA y la isquemia normalmente para un cardiólogo que implica enfermedad coronaria casi siempre. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hasta un 40% de pacientes, mujeres con MINOCA, presentan datos de disrupción de placa. ¿Y qué es la disrupción de placa? No nos vamos a meter mucho aquí, pero es un concepto general que implica inestabilidad de la placa y que incluye rotura de la placa, erosión de la placa o calcificación nodular. Y es que en esos pacientes en los que tenemos una placa que se rompe, que produce un trombo, también se puede producir trombolisis espontánea y no ver el trombo en el momento que hacemos una coronariografía, o bien puede haber embolizado distalmente. Por tanto, hay que revisar la coronariografía, porque 4 ojos ven más que 2, y además valorar técnicas de imagen intravascular, porque es aquí donde en el diagnóstico de la disrupción de placa tienen valor el IBUS y la OCT. Y es que dentro de las opciones terapéuticas, pues evidentemente lo primero que os voy a decir es tratamiento en función de la etiología. Es decir, si tenemos un espasmo coronario, pues por favor tratando el espasmo coronario con calcio antagonistas, con nitratos. Si tenemos disrupción de placa, pues antiagregación, estatinas, yecas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno va a tener su tratamiento. Pero es importante tener en cuenta el papel de las terapias cardioprotectoras. A partir del registro Sweetheart se extrajeron una serie de pacientes con estas características, ¿no? Diagnósticos de MINOCA. Y lo que se vio es que los que recibían estatinas y yecas o ARA2 realmente tenían un beneficio claro en términos de morbimortalidad por cualquier causa, ingresos por eventos cardiovasculares mayores. Es decir, tenemos un beneficio con estatinas y con yecas. Y con los betabloqueantes, aunque los hallazgos no fueron significativos, sí que había una tendencia positiva. La antiagregación pues realmente no tiene mucho papel, salvo que realmente le pongamos un stent o la causa sea coronaria, ¿no?
Y por eso de aquí sale uno de los estudios más prometedores o más interesantes en este campo, que es el Minoka-Bat Study, que está todavía pendiente de los resultados y que busca ver el papel de los beta bloqueantes en combinación, o sea, solos o en combinación con los YECAS o ARA2 en este tipo de pacientes a 4 años vista. Por tanto, conclusiones. El Minoka es una entidad independiente con sus factores de riesgo y su pronóstico. No es un falso positivo del infarto agudo de miocardio. Sin isquemia no hay Minoka. La miocarditis y el Takotsubo no son Minoka porque no hay isquemia. Y el trastorno es muy heterogéneo, requiere de un proceso diagnóstico completo con resonancia magnética cardíaca en la que es fundamental una historia clínica completa y además no podemos descartar la arteriosclerosis como una como etiología, ¿de acuerdo? Y bueno, está por ver si el hecho de que estos pacientes reciban una terapia cardioprotectora es beneficioso o no. Muchas gracias.